Ahora estudiaremos ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Primero, veremos qué es o qué son rectas paralelas. Si tenemos por acá una recta, sea L1 la recta, si tenemos por acá la recta L2, diremos que L1 es paralelo a L2. ¿Y qué significa que L1 sea paralelo a L2? Significa que el conjunto infinito de estos puntos que están sobre L1 nunca se podrán intersectar con los puntos de la recta L2. Es decir, si prolongamos esta recta al infinito, nunca L1 y L2 se intersectarán. Siempre serán paralelas. ¿Y qué será la recta secante? La recta secante es esta recta, por ejemplo. Le llamamos L3. Entonces, L3 corta a L1 y corta a L2. Por lo tanto, L3 será la recta secante. Luego, si notamos, se ha formado aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y también por acá. Tenemos 8 ángulos formados en esta parte, 1, 2, 3, 4 y en la parte inferior otros 4. Estos ángulos, 8 en total, van a tener ciertas condiciones, propiedades y ciertos nombres. Para ello, notaremos y lo vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, si a este ángulo le llamamos alfa, a este otro ángulo le llamamos phi, a este otro ángulo le llamamos teta, a este otro ángulo le llamamos delta, por acá a este otro ángulo le llamamos beta, a este otro ángulo le llamamos omega, a este otro ángulo le llamamos el nombre de gamma y a este otro ángulo le llamamos el nombre de la letra griega rho. Entonces, notamos que se han formado 8 ángulos y luego pasaremos a ver qué se cumple con estos ángulos. A ver, por ejemplo, sabemos nosotros por la propiedad del espejito, conocido también, que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo teta. Notamos lo siguiente, por ejemplo, este ángulo que pintamos de azul va a ser igual a este ángulo teta, por la propiedad conocida como opuestos por el vértice. Notamos que alfa es igual a teta. Del mismo modo, ellos comparten ese punto en común, sería el vértice en común para ellos. Asimismo, nos damos cuenta también que phi está siendo igual a delta, por la propiedad de opuestos por el vértice, porque ellos tienen un vértice en común, son espejitos, son rectas intersectadas, por lo tanto estos dos ángulos simplemente se les llamará opuestos por el mismo vértice. Si vemos en la parte inferior, también se notará que omega tendrá que ser igual a rho y que gamma tendrá que ser igual a beta, por la propiedad de opuestos por el vértice. Pero no es la única propiedad que se cumple. También veremos que existe otra propiedad y para ello vamos a dibujar brevemente por acá una parte de la recta L1 y una parte de la recta L2. Si tenemos por acá la recta L3, ya está, L es L3, L1, L2. Entonces colocamos de la siguiente forma. Nos damos cuenta que este ángulo que ves por acá, teta, con este ángulo que ves por acá, beta, tienen algo interesante. El ángulo teta y el ángulo beta, los acabo de pintar de azul, van a ser iguales. ¿Y por qué van a ser iguales? Por una propiedad que se llama alternos internos. ¿Qué significa? Estos ángulos son interiores. ¿Por qué? Porque están entre la recta L1 y L2. Y se llama alternos porque están alternadamente colocados. Teta, beta. Algunos le conocen como la propiedad de la z. Si podamos ver, como que por acá hay una z formada. Entonces, cada vez que yo veo una z formada, diré que el teta de aquí será igual al beta de acá. Teta es igual a beta. Propiedad de alternos internos. Asimismo, si colocamos, por ejemplo, por acá, este ángulo que le llamamos delta,
con este otro ángulo que le hemos llamado omega, notamos lo siguiente. Por ejemplo, los pinto de color rojo. Notamos que omega y delta también son ángulos que están en la parte interior entre L1 y L2, pero también están alternados. Entonces podemos decir que delta también es igual a omega, por la misma propiedad, alternos, internos. Asimismo, si colocáramos ahora la recta L1 y la recta L2 otra vez, L1 y L2. Si trazáramos la recta L3 por acá, ¿qué se va a cumplir? Notamos lo siguiente. A este ángulo le habíamos dado el nombre de alfa y a este otro ángulo le habíamos dado el nombre de gamma. Si notamos lo siguiente por acá, los pinto de color verde. Esos angulitos, alfa y gamma, van a ser también iguales mediante un nombre de una propiedad llamada, ahora serían alternos, pero como están fuera, ya no están en la región interior, están fuera entre la recta paralela, se llamará alternos externos. Y asimismo podemos decir que este otro ángulo, el cual le llamamos phi, con este otro ángulo, notamos que el ángulo que está acá pintado de amarillo son y están exteriormente y también están cruzados alternadamente. Entonces podemos decir que esos dos ángulos también van a ser iguales. Entonces ellos son iguales y también lo que habíamos dicho anteriormente son iguales mediante la propiedad de alternos externos. Nos damos cuenta también que si la recta L2, presta atención por acá, si la recta L2 que tengo pintando acá de rojo, la levantáramos y la colocáramos encima de la recta L1, esto prácticamente nos va a dar la siguiente idea, que el beta como que se posara encima del alfa. Si el beta se posara encima del alfa, podré afirmar entonces prácticamente que alfa y beta son iguales. Entonces alfa es igual a beta mediante un nombre que se le llamará ángulos correspondientes. Pero no es el mismo o no son los únicos, alfa igual a beta. También se puede cumplir al mover la recta L2 encima de la recta L1, que ellos dos tendrán que ser iguales. Asimismo se va a cumplir que este ángulo omega sería igual a este ángulo phi. Y además también que el ángulo gamma sería igual al ángulo teta. Y todos bajo el mismo nombre, ángulos correspondientes. Veamos el siguiente ejemplo. Halle el complemento de x, L1, L2. L1 y L2 son paralelas según dato. L3 sería la recta secante. Ahí está la pregunta. Halle el complemento de x. Si L1 es paralelo a L2, este ángulo es 2x y este otro ángulo es 100 grados. Entonces, para yo hallar el complemento de x, que es lo que me pregunta, primero creo que debo hallar x y luego finalmente hallaré su complemento. Entonces, solución. Notamos y recordamos las propiedades que se generan dentro de las rectas paralelas formadas y cortadas por una secante. Ok, entonces, si este ángulo es 2x, podemos decir que este otro ángulo que está aquí sería 2x, bajo la propiedad de opuestos por el vértice. Habíamos dicho, si dos rectas se intersectan por un vértice en común, entonces estos ángulos que están frente, algunos le llaman la propiedad del espejito, vendrían a ser iguales. Entonces 2x pasa aquí por la propiedad de opuestos por el vértice. Haciendo uso de las siguientes propiedades, podemos decir lo siguiente. Este ángulo que veo 2x, si nos siguen por acá, te das cuenta que aquí hay una z. Sígueme la línea por acá, te das cuenta que por acá hay una z. Y recuerdas que mencionaba, cada vez que se forma una z, entonces te acuerdas de la propiedad alternos internos. Si él vale 2x, este ángulo que está acá también vale 2x, por la propiedad de alternos internos. Luego podemos decir lo siguiente. Todo este ángulo es un par lineal. Notas muy bien que la suma de este ángulo 2x con este ángulo que es 100, ellos dos forman prácticamente un par lineal. Y sabemos que por par lineal propiedad decimos que 2x más 100 grados
es igual a 180 grados. Pasa a restar 100, nos queda ¿cuánto? 80 grados igual a 2x, donde x tendrá que ser igual a 40 grados. Ya encontramos x, pero la pregunta no es encontrar x, la pregunta es halle el complemento de x. Por lo tanto, el complemento de x es el complemento de 40. Y el complemento de 40 era 90 menos 40. Y eso es 50 grados. Veamos algunas propiedades de los ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Si tenemos una recta L1 y otra recta L2, y L1 y L2 sabemos que son paralelas, si tenemos una parte de una secante con otra secante y se intersectan en un punto, y ellas están formando un ángulo X, donde a su vez en la parte interior se forma un ángulo alfa y teta. La propiedad nos indica que ese ángulo X es igual a la suma del ángulo alfa con el ángulo teta. Esa propiedad es un caso también conocido, algunos le llaman serrucho corto o algunos también le llaman la M. De repente si ves un poco de costado es como que hubiera una M. O el B doble. Entonces X es igual a la suma de estos dos ángulos, alfa más teta. Un ejemplo, dos rectas que son paralelas y a su vez tenemos dos secantes que se intersectan y forman un ángulo de 90 grados. La propiedad nos indica que los ángulos, ¿cierto? Parece una M, una B doble volteada. Estos angulitos en suma me debe dar ese ángulo. Pero como notamos que es 90 grados, entonces por propiedad, aplicación directa, diremos que el ángulo 2x más 5 sumado con el ángulo x más 35 nos va a dar igual al valor de 90 grados. Este ángulo que está acá. Entonces resolvemos la ecuación de primer grado. Nos quedará 2x más x, 3x, 5 más 35, 40, igual a 90 grados. El 40 pasa a restar, nos queda 50 por acá y 3x por acá. Entonces x tendrá que ser 50 sobre 3 grados. Ese es el valor de x. Propiedad número 2, L1, L2. Según la propiedad nos indica que al tener dos rectas paralelas, y ahora siendo una generalidad de la propiedad anterior, si tenemos secantes que se están intersectando entre ellas, y están formando algo así como si fuera de repente un serrucho, o las sierras de un serrucho. La propiedad nos va a indicar que los angulitos, por ejemplo, que miren hacia la derecha serían, por acá tenemos X, por acá tenemos Y, por acá tenemos Z. ¿Y quiénes son los angulitos que miran a la izquierda ahora? Son en este caso alfa y teta. Entonces la condición y la propiedad nos manifiesta que la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. En este caso tendré que el alfa más el teta. Es decir, X más Y más Z en suma es igual a los que miran a la derecha. En este caso sería el alfa más el teta. Esa es la propiedad del serrucho. La suma de los que miran a la izquierda es igual a la suma de los que miran hacia la derecha. Ejemplo, AYB. Tenemos las rectas paralelas y otra vez, como en el caso anterior de la propiedad, un serrucho. Pero en este caso creo nos parece que tenemos más valores. La propiedad se sigue aplicando. Entonces, veamos por acá. La pregunta es, ¿cuánto vendría a ser ese valor B? Reconocemos quiénes son los ojitos que miran hacia la derecha. A ver, veamos. Por ejemplo, los que miran hacia la derecha, en este caso sería el 30 grados, el B grados, el A grados. ¿Y quiénes son los ángulos que estarían mirando a la izquierda? El A, el 40 y el 10 grados. Y la propiedad nos indica que la suma de los que miran a la izquierda es igual a la suma de los que miran a la derecha. Veamos entonces. A la izquierda tendré A sumado con 40 sumado con 10 grados. Y por la izquierda tendré los rojitos. Sería 30. Tendré más B grados más A grados. Ahí está. Según la propiedad de serrucho se cumple esto. Y ahora notamos que aquí hay un A y hay otro A. Por lo tanto las A se eliminan.
Notamos que 40 más 30 es 50 y el 30 que está sumando pasará a restar. 50 menos 30 es 20. 20 es igual a B. Por lo tanto, puedo afirmar, si me piden cuánto vale B, B es 20. Propiedad número 3. Si tenemos L1, que es paralelo a L2, sabemos que L1, todas las propiedades se van a cumplir porque estamos en el tema de rectas paralelas. L1 paralelo a L2. Sin embargo, ahora tenemos rectas secantes, pero de la siguiente forma. Se están intersectando de tal manera que la vamos a colocar en una forma tipo espiralado, escalonado, como si fuera de repente unos libros acomodados, como si fuera de repente un abanico. Y nos damos cuenta ahora que a estos ángulos le llamaremos o le pondremos nombre alfa grados. Este ángulo será beta grados. Este ángulo le llamaremos teta, gamma, y este otro le llamaremos gamma. Si nos damos cuenta, esto vendría a ser como si fuera una curva que está yendo y terminando en el lado paralelo de la recta L2. Entonces como que simulara de repente algo así como si un ángulo par lineal cuya suma eran 180. Por ahí recordarás entonces cada vez que veo una secante con otra secante y a su vez ángulos tipos escalonados de esa forma curva y siempre terminando con un ángulo final, la propiedad nos manifiesta alfa más beta más teta más gamma más phi suman 180 grados. Esta propiedad la debemos tener presente cada vez que tengamos una figura como la que tenemos aquí. Veamos en un ejemplo. La pregunta es: encuentre el valor de x, sea L1 paralelo a L2 y teniendo la siguiente figura. En el caso, en la figura que tenemos como ejemplo, nos damos cuenta que tiene el caso anterior, pero solamente con dos secantes y unida la recta L1 y L2 por uno en común. En este caso, entonces, aplicamos la misma propiedad. Nos dirá que x sumado con el otro ángulo que sería 2x y sumado justo con el ángulo en el cual llega la recta L2 que será 120 grados es igual a 180 grados. X más 2x más 120 deben sumar 180 grados según la propiedad estudiada. 13x entonces nos va a quedar ¿cuánto? 120 pasa a restar 60, donde x tendrá que ser 20 grados. Respuesta.